Salmo 21, 1. Leamos todos junticos. ¿Cómo dice? El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Amén, gloria al nombre de Jesús. Siéntense, por favor. Amén. Salmo 21, verso 1. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Aquí hay signo de admiración, ¿cierto? Es una exclamación. ¿Cómo se goza? Y vamos a empezar un tema hoy con la ayuda del Señor respecto a la salvación de Dios. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar respecto a la justificación, que es la base también de la salvación, debido a que Dios es un ser justo. ¿Sí? Y en Él no hay injusticia. De manera que para Dios podernos acercar a su presencia, Él necesita justificarnos, porque Dios no tolera la injusticia. Y mientras en nosotros hay injusticia, no podemos estar delante de su gloria. Bueno, aquí entonces el escritor habla del gozo que produce la salvación. Y esto es muy importante porque a veces hoy día se nota mucho cristiano sin gozo. Y cuando nuestra vida carece de gozo, quiere decir que carece de visión de la palabra de Dios. Porque es indiscutible conocer la palabra, conocer la salvación y no sentir gozo. ¿Sí? Es decir, si yo a ustedes les digo, mira, en este momento ustedes son herederos de una fortuna de $1 millón o de 10 millones de dólares o 100 millones de dólares, es imposible que ustedes no se sientan contentos. ¿Sí? Porque obviamente una noticia de esas produce alegría en uno, ¿cierto? Bueno, sabemos que la salvación es real. Y por eso la palabra evangelio quiere decir buena nueva, buena noticia. Hay una noticia de parte de Dios para nosotros. Y dentro de todo lo que es la salvación, porque la salvación es un kit, ¿sí?, que viene con muchos regalos. Aunque decimos que la salvación es una, realmente la salvación tiene muchos regalos dentro. Amén. ¿Sí? Como la justificación, que incluye la redención, la adopción como hijos, la herencia, el Espíritu, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En fin, hay muchos regalos contenidos dentro de lo que es la salvación. Y hoy vamos entonces a mirar la justificación, que es un paso muy importante que Dios hace en su propósito de acercarnos a Él. Y es importante presentar el Evangelio en su esencia natural, porque Cristo mismo habló que vendrían falsos profetas. Y también Pablo profetizó acerca de ellos, ¿cierto?, que falsos maestros se introducirían y no perdonarían el rebaño, ¿cierto? Dañarían el rebaño. Y hoy más que nunca experimentamos también la presencia de falsos maestros y falsas enseñanzas, pero como también dijo Pablo, porque muchos teniendo comezón de oír, ¿sí?, también entonces buscarán maestros según sus propias concupiscencias, porque a veces ese es el problema, que las personas quieren escuchar lo que quieren escuchar y no lo que necesitan escuchar, ¿cierto? ¿Qué es lo que le ocurrió a Acab cuando los profetas le profetizaban victoria, ¿sí? Pero Josafat como que no lo convencían mucho los profetas.
Y por eso dice, no queda otro profeta de Jehová para que consultemos por él. Y traen a Micaías, porque todos decían, así dice Jehová, sube a la batalla porque vas a vencer. Inclusive uno de ellos se hizo unos cuernos, ¿cierto? Y decía, con estos cuernos destruirás a tus enemigos. Pero la palabra de Dios era otra, ¿cierto? Y Micaías habló en nombre del Señor y dijo, yo vi a Jehová sentado en su trono, diciendo, ¿quién subirá y engañará a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y un espíritu decía de una manera y otro de otro, pero se levantó uno y dijo, yo voy. ¿Cómo lo harás?, le preguntó el Señor, y él dijo, ser espíritu de mentira en boca de los profetas. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Uno, porque a Acab le gustaba escuchar lo que él quería escuchar. Y dos, porque los profetas estaban comprados. O sea, ya el dinero los tenía sobornados. Y por eso entonces el espíritu de mentira tuvo ocasión en ellos. Porque un hombre que no se deja sobornar es un hombre que Satanás no puede controlar. Amén. Y ese era Micaías. Y por eso la palabra de Dios vino a través de este hombre. Entonces, ese es el problema, que a veces las personas caen en el error porque ellas mismas quieren oír lo que quieren oír. Y por eso uno ve en la televisión tantos profetas que han recibido una supuesta unción especial para que al orar por usted prospere de una manera impresionante y haga mucha fortuna. El problema es que esa unción supuestamente la puede dar según la ofrenda, ¿cierto? Inclusive hay maratones de que pacte con Dios. Tienes un hijo enfermo, pacta con Dios, envía tu ofrenda y Dios te va a sanar. Sin embargo, cuando Simón le ofreció dinero a Pedro para que cuando él impusiera las manos recibieran el Espíritu Santo como lo hacía Pedro, ¿qué le dijo Pedro? Seguramente si fueras en los días de hoy, muchos tal vez habrían dicho, ¿cierto? Ve, aquí hay un hombre que está dispuesto a apoyar la obra, en fin. Pero Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Yo no vi ninguno que haya tenido que dar dinero a Cristo para ser sano. Y tampoco vi ninguno que yendo al Señor para ser sano se fue enfermo. Amén. Todos los que fueron a Él humildemente fueron sanados. Amén. ¿Sí? Sin dinero. Así que la humanidad quiere comprar el favor de Dios y a veces se quiere entrar en esa dinámica de que hay que tener, y es la seducción y el engaño de las riquezas, y también entonces caen en la trampa porque aman el mundo. De allí donde la esencia natural del Evangelio se pierde. Son engañados y no pueden entender lo que Dios quiere hacer realmente en sus vidas, porque aman las cosas de este mundo. Y también hombres perversos hallan ocasión en esto. Mire, yo escucho mucho predicador, ¿sí? Y he escuchado a muchos de estos que se dicen profetas. Y uno nota que su predicación es verdad. Y meditando yo en eso, entendí lo que decía el apóstol, de que de la verdad, ¿sí?, hacen fuente de ganancia. Es decir, su predicación no es errada. El punto es que están usando la verdad como fuente de ganancia. Y allí es donde el mundo cae, porque, a ver, Satanás a uno nunca le va a decir una mentira entera. Y eso es importante que lo aprendamos. Satanás es un ser astuto. Y él siempre presenta la mentira con algo de verdad. ¿Sí? O sea, él no presenta una mentira del todo. A ver, él le dijo a Eva, serán abiertos vuestros ojos. ¿Era verdad? Era verdad. Seréis como Dios. ¿Era verdad? No era verdad, aunque era verdad en cierta medida, porque Dios dijo, he aquí el hombre ahora es como uno de nosotros. ¿Sí?
Pero él se la vendió desde la óptica de que serían a la grandeza de Dios. Eso no es cierto. Entonces mire cómo Satanás juega con la verdad, ¿sí? Y le introduce mentira. Así entonces estos falsos profetas hacen uso de esto, presentan la verdad de Dios, pero introducen el error. Y uno ve cómo hacen fila aquí, hágame fila los de $1,000, los de $500, los de... ¿sí? Y hay bendiciones especiales para los de $1,000. Pero la palabra de Dios muestra que esto no es así. Yo no puedo medir una ofrenda en base a la cantidad. La viuda que dio esas monedas era su sustento, pero Cristo dijo que era mejor ofrenda que cualquier otra. Y otros eran mucho más abundantes. De manera que yo puedo dar $1,000, pero si esos $1,000 me sobran, no es mejor ofrenda que el que dio $1 que necesitaba para comer. Porque el verdadero valor de la ofrenda es la fe y el reconocimiento que se hace a Dios mediante ella. Así que yo no puedo pretender que porque alguien dio $1,000, la bendición especial es para el de $1,000. No, allá se ve la concupiscencia de la carne, claro, porque sí beneficia al que lo recibe, ¿cierto? Dios es el que pesa las ofrendas, porque es el que conoce los corazones. Amén. ¿Me hago entender? Amén. Así que el Evangelio de Cristo no se basa en estas cosas que escuchamos hoy día. Y aunque bien es cierto que el dar es una enseñanza bíblica, debe ser algo esporádico y que nace del corazón. Y que yo no puedo medir la calidad de una ofrenda en base a su cantidad, porque no depende de eso. Uno no sabe el esfuerzo con la que una persona ofrenda. Hay quienes se quejan porque las ofrendas son monedas, pero uno no sabe el esfuerzo con que alguien pudo haber adquirido esas monedas. Y si es con mucho esfuerzo, se vuelven muy valiosas para el Señor, así sean poco. De allí donde uno no puede menospreciar las ofrendas al Señor. Ahora, el mundo, cautivado por la seducción del mundo, entonces cree, muchos se amontonan queriendo oír eso, queriendo oír una palabra de prosperidad, una palabra de que esto, que aquello, y allí entonces aprovechan los falsos maestros para sacar beneficio, y se recaudan infinidad de millones, ¿cierto? Porque la gente dice, bueno, si yo entonces envío dinero, si yo doy una ofrenda, entonces Dios me va a hacer este favor. No, así no funciona Dios, ¿cierto? Dios obra según la fe y Dios no le cobra a nadie. Él mismo dijo, venid y comprad sin dinero, ¿cierto? Así que es importante abrir los ojos respecto a esto. Ahora, nosotros estamos, y ya para entrar en el tema, nosotros estamos frente a una problemática muy grande delante de Dios, y eso es lo que realmente hay que predicar al mundo, porque mientras algunos redireccionan al mundo y a las ovejas a el materialismo, no les permiten ver lo que el Evangelio está queriendo decir. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Evangelio? Que nosotros los seres humanos estamos en un problema muy grande. ¿Cuál es el problema? Aparte del problema, porque tenemos problema sobre problema, que somos ciegos. Nacemos en oscuridad y no vemos el problema. O sea, hay otro problema, aparte del problema. ¿Cuál? Que no vemos el problema. Sí. Amén, amén. Porque eso sí es problema. O sea, hay gente que está en una condición bien difícil y no cree que está allí. Y como decía alguien, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, nacemos en una situación bien compleja. ¿Cuál? Somos reos de justicia. Somos infractores de ley. Estamos condenados a muerte. En esa condición nacemos. Ahora, para Dios señalar el problema y hacernos ver el problema, ¿qué hace? Nos da la ley, ¿cierto? Sabemos que la ley es buena. Eso es lo que dijo Pablo. Es santa y es espiritual. La ley le fue dada al hombre más precisamente a una nación, a la nación de Israel.
Ahora, si ustedes notan, todos los países que tengan en cierta medida leyes justas se derivan de la ley de los judíos, es decir, de la ley de Dios. Porque no puede haber una ley más justa que la ley divina. Ahora, Dios le da su ley a la nación de Israel. Y de alguna manera todas las naciones han adoptado en cierta medida esta forma de ley, al menos en su ámbito social, ¿cierto? No tan ceremonial ni ritual, pero sí en lo que son las leyes civiles. Y el problema es cuando se abandona esta ley, porque este es el degeneramiento de las naciones. Cuando abandonan la justicia por seguir la insensatez. Este es el problema. Yo no entiendo realmente este mundo. Se habla de derechos mientras le quitan derechos a otros, ¿sí? Se habla, por ejemplo, en este país que hay derechos porque ya se puede abortar, pero se adquieren derechos quitándole el derecho a otro. Yo no entiendo la ONU y estas organizaciones tan respetadas cuando supuestamente hay una Carta Internacional de Derechos Humanos donde lo que prima es el derecho a la vida y no se cumple en ningún lado. Claro, suena muy bonito todo en el papel, ¿cierto? Pero las naciones abandonan la justicia por la insensatez. Y esto es lo que trae la ruina. Lo mismo que le pasó a Israel. Cuando Israel abandonaba la ley de Dios, venía entonces la ruina, venía el problema. Si fuésemos más entendidos, y creo que hay que orar a Dios por esto, aunque bueno, de alguna manera este mundo se dirige a su aniquilación, y sabemos que esto irá de mal en peor, ¿cierto? Amén, amén. Porque así ya lo ha profetizado entonces la palabra. Lo cierto es que la ley fue dada para señalar el pecado y para señalar la maldad. Porque Pablo mismo dice en Romanos 7:7, y vamos a leerlo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, ¿qué? No codiciarás. Mire el problema. La codicia es mala, ¿cierto? Sin embargo, nosotros no la conocemos si no hay un mandamiento que diga, no codiciarás. Ese es el propósito de la ley, manifestar nuestra condición. Ahora, nosotros tenemos una ley interna, ¿cierto? La Biblia la llama la ley del pecado y es diametralmente opuesta a la ley de Dios. De manera que Dios no dio su ley al mundo para que el mundo fuese justificado por la ley. ¿Por qué? Porque la ley no puede justificar al hombre. No porque la ley sea mala, sino porque el malo es el hombre. Y el hombre no tiene condiciones internas para someterse a la ley. Por eso la solución del mundo no son más leyes. Siempre que haya ley, habrá infracción de esta. Es naturaleza del hombre ir en contra de la ley. Desde niño. ¿Quiere activarle la naturaleza del pecado a un niño? Dígale, no haga esto. Póngale ley. No vaya a abrir el cajón. Y cuéntale el tiempo cuánto dura para abrir el cajón. Es lo que le pasó a Pablo. Él no sabía qué era no codiciar, pero cuando vino el mandamiento no codiciarás, se despertó en él toda codicia. Activó la ley del pecado en él. Eso es lo que hace la ley. La ley manifiesta lo que somos. Somos personas que tienen unas obras por naturaleza. ¿Cuáles son esas obras? Romanos 5:19. Aquí vamos a empezar. Gálatas 5:19. Y vamos a empezar entonces a mirar las obras que nosotros tenemos y que la palabra de Dios señala.
Y primero dice, adulterio, ¿sí? ¿Qué es el adulterio? El adulterio es una relación sexual extramatrimonial, ¿cierto? Fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es una relación sexual sin matrimonio. Inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Todo tipo de suciedad. Y a veces lo entendemos desde el mero contexto espiritual, pero esto también aplica al contexto físico. La suciedad en sí mismo. A veces hay gente que no le cabe más mugre en la casa. En fin, la inmundicia es todo aquello que tiene que ver con lo sucio, sea espiritual o sea físico. Estamos hablando de las obras que por naturaleza tiene el hombre. Y es lo que Dios señala. Laxivia. ¿Qué es la laxivia? La laxivia es el deseo sexual incontrolable. ¿Cierto? Que se van los ojos para todos lados. Ese falta de control. Laxivia, ¿no? Idolatría. ¿Sabemos qué es idolatría? Idolatría es darle adoración a un objeto, cosa, persona o lo que sea que no sea Dios. ¿Sí? Como dice Éxodo 20. No te harás imagen y ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de esta. Ni las adorarás, ni te postrarás delante de ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De manera que idolatría es eso, darle el lugar que es de Dios a cualquier otro ser o cosa, en su defecto, ¿no? Como muchas personas lo hacen. Y como también lo hizo el pueblo de Israel en cierta ocasión, que dice que del leño se hacía un dios, lo ponía y lo adoraba. Pero la Biblia dice que solo hay un Dios, ¿cierto? Y un mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién? Jesucristo hombre. Idolatría. Hechicería. ¿Qué es la hechicería? Es ese control, manipulación que se quiere tener sobre los demás. Y a su vez ayudada por las fuerzas del mal. Que el brujo, el agüero, que la sábila, que la herradura con 3 patas, con 3 clavos. Todos estos elementos donde el hombre pone su fe, que no sea la palabra de Dios, se llama hechicería. El horóscopo. Todo aquello que no puede realmente hacer nada por el hombre, porque solo el Señor conoce el día de mañana. Amén. Nadie más lo conoce. Así que por eso dice, encomienda a Jehová tu camino, no al horóscopo, no a la herradura, no a la sábila colgada en la casa, no al limón partido en 3, en 4, ¿sí? No, sino al Señor. Yo me acuerdo en cierta ocasión que vendía yo ambientadores, ¿no? El canela lo usan para la suerte. Y alguien me dice, ¿cuál es el que lleva para la suerte? Y dije yo, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sigue. Entonces, ¿cuál suerte? ¿Cómo el hombre puede pretender que le vaya bien haciendo el mal? No tiene sentido. ¿Qué dice la palabra? Díganle al justo que le va a ir bien y que comerá del fruto de sus obras. Pero también dice, no hay paz para el impío. Hombre, queremos saber el futuro, vayamos a la palabra. Si quiero saber cómo me va a ir mañana. Eso es muy fácil, bienaventurado el hombre que... ¿Qué dice el Salmo 1? No anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace. Ya, ¿qué más futuro necesitamos saber? Sí. Pero a veces
llenos de envidia, de enojo, de maledicencia, queremos a ver el futuro con el horóscopo, a ver cómo nos va a ir. Pues obvio nos va a ir mal, porque no se trata de horóscopo. A mí no necesito que me... No, si una persona va mal encaminada, le va a ir mal, eso es obvio. Pero mira lo que es el engaño de las tinieblas. ¿Sí? Y todo esto somos en nuestra naturaleza. Hechicerías. Enemistades. ¿Qué es la enemistad? Todo el mundo pelea, ¿no? Y hay gente que es buena para eso. Con todo el mundo pelea. Oiga, cosa tremenda. Pleitos. Ahí vamos por la misma línea. Celos. Otro problema del ser humano. Y por los celos sí que hay problemas. En todos los aspectos. A veces en las iglesias sí que se ve ese problema. ¿Sí? Es que a este lo nombraron fulanito de tal y a mí no. Y se le empiezan a hacerle la guerra al hermano por celos. O a este le está yendo bien o yo no soy esto y este sí. Celos. Hombre, uno tiene que ser sincero y saber cuándo lo está atacando o cuándo se está manifestando este tipo de cosas en la vida de uno. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Dios ama la sinceridad. Dios ama al humilde. Dios ama al que va delante de su presencia y acepta lo que es. ¿Cierto que sí? Iras. Oiga, iras. Hay gente que mantiene enojada, ¿cierto? Mantiene enojada. Y a veces amanece que no le puede hablar porque saludó. Iras, llenos de iras. Y lo que dice Pablo es que eso es el hombre en su naturaleza. Contiendas. Bueno para formar problemas. Bueno para formar peleas. Disensiones. Hay gente que es buena para eso. Para formar disensiones. A través de los bochinches, del chisme, ¿cierto? Generar enemistades, poner a este contra este. Y lo que dice la Biblia es que eso somos. La Biblia nos está señalando. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros nos encanta justificarnos. Esa es la problemática del hombre. Y contra eso es que el Espíritu Santo pelea y batalla. Contra esa actitud humana de que es que yo no soy, es que sí, pero poquito. ¿Cierto? Yo fui, pero no tanto. Pero él, eso sí, o sea, del otro, eso es una cosa grandota, ¿cierto? Eso es un chisme inmenso. Pero cuando yo fui el que hablé, pero es que yo nomás dije esto. ¿Sí? Pero cuando fue el otro el que habló, no, y usted viera, y eso dijo esto, aquello, y eso puso, y ahí le aumentamos, ¿cierto? Eso es el hombre. A lo suyo le minimiza. Y a lo de los demás, ¿cierto? Ensancha el problema. Eso nos encanta, es nuestra naturaleza, justificarnos. Desde Adán. Adán, comiste de el árbol que te dije no comieras. La mujer que me diste es por compañera. Ya la culpa es de Eva. Va donde Eva y la serpiente me engañó. Ahí el malo del paseo resultó la serpiente. Pero como delante de Dios no podemos justificarnos, a todos les llegó juicio. Y empezando desde la serpiente, terminando con Adán. Porque a Dios no lo podemos engañar. Amén. Herejías. ¿Qué son herejías? Enseñanzas falsas y contrarias a la palabra de Dios, ¿cierto? Como escuchamos hoy día, infinidades de enseñanzas que quieren desprestigiar la palabra, que quieren presentar la palabra de Dios como una mentira. Esas son herejías del diablo. Y muchos andan en esas mismas. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mire todo lo que menciona la palabra y como para no alargar mucho más la lista, dice cosas semejantes porque hay muchas más. Y eso somos. Ahora, ¿qué dice entonces la Biblia en Romanos 1:32? Que somos dignos de muerte. Eso somos. Es decir, la justicia de Dios nos calificó y el veredicto es que somos dignos de muerte. No somos dignos de nada más. Isaías 64:6. ¿Quién lo lee, por favor? En alta voz. Isaías
64, 6. ¿Cómo dice? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Nótese aquí algo. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No dice nuestros pecados. Imagínense, si esos son nuestras justicias. Lo que dice la palabra es que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y no les voy a decir cuál es la traducción hebrea de este trapo de inmundicia. Pero lo que dice la Biblia es que nuestra justicia para Dios es repugnante. Amén. No es que yo soy buena gente, es que yo no le he hecho nada a nadie, cuando la Biblia me está señalando lo que soy. No es que yo no he matado a nadie, pero seguramente hemos entrado en alguno de estos tantos. ¿Sí? Sí, porque entonces estaríamos haciendo a Dios mentiroso. Claro. Y de allí donde Dios no soporta a los orgullosos y a los altivos. Mire, eso es complicado. No hay nada, uno como predicador, cuando se encuentra con ese tipo de casos, le cuento que uno prefiere más bien continuar el camino. Porque hay gente así. Es que yo no he hecho nada malo. Ah, no, pues canonicémoslo entonces, ¿cierto? No ha hecho nada malo. Es más, hombre, eso hasta uno lo tolera un poco de un muchacho, que aunque sea muchacho ya es malo. Amén. Pero a veces gente grande ya, gente vieja, y no ha hecho nada malo. Cuando la Biblia dice, el que de ustedes esté sin pecado, lance la primera, y desde el más viejo hasta el más joven, les tocó irse. ¿Por qué? Porque nosotros no somos, como dice el dicho, ninguna perita en dulce. Cada uno de nosotros ha tenido el pecado encima. Y la justicia de Dios nos persigue. Ese es el problema en que quiere la palabra de Dios hacernos entrar en razón. Que nosotros fuimos juzgados, fuimos pesados por la justicia del más grande. Sí, porque dicen que la máxima corte del mundo, ¿cuál es? La Corte Penal Internacional, ¿cierto? Que es de la ONU. Pero no crea que es esa. No, la Biblia dice sobre un alto, hay uno más alto, y uno más alto está sobre los dos. Y la máxima corte del universo es la corte del Señor, el juicio de Dios. Y nada escapa de su juicio. Y nosotros los seres humanos fuimos hallados dignos de muerte. Ruego a Dios que cuando prediquemos, el mundo pueda entender esto. Porque si en estos momentos nos llegara una notificación de un juez que tenemos que comparecer por cierto crimen, ya estaríamos nerviosos. Amén, amén. ¿Cierto? Amén. O si en este momento encendiésemos las noticias y viéramos nuestro rostro ahí que diga, se busca por X crimen, tantos millones de recompensa, ya no dormiríamos esa noche tranquilos. ¿Cierto? Ahora, le tememos a la justicia del hombre, pero el hombre no teme a la justicia de Dios. Y vive como si Dios no existiera. Cuando la palabra señala nuestra maldad y señala que por esa maldad somos dignos de muerte. Dignos. Merecemos la muerte. Y aquí, entonces, Salmo 149, 4, se nos revela el principio de la salvación. ¿Cómo dice el Salmo 149, 4?
porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Ok. Hermoseará a los humildes con la salvación. Salmo 138, 6. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Qué es una persona humilde? Aquella que reconoce su incapacidad. Sin embargo, el orgullo nos consume. Y parece que nada le es más ofensivo al hombre que le digan la verdad. ¿No han notado ustedes eso? Cuando yo era niño, un compañero me robó algo. Yo sabía que él me lo había robado. Y yo fui y le dije ladrón. Y cuando le dije ladrón, me golpeó. Así que, como dice el dicho, tras del ladrón bufón. Y me golpeó porque se ofendió. Pero era la verdad. Pero dice que la verdad duele. Lastimosamente. Parece que al ser humano no hay nada más que le duela que le digan la verdad. Ahora, la palabra de Dios no anda por la periferia, por los lados. No, la palabra de Dios nos confronta y nos dice: vea, usted es esto. Amén. Ah, que lo ofendió. Eso es usted. Pero Dios no anda con rodeos. Sí, Dios no anda por los laditos y... No, Dios no dice: ustedes son esto. Ya. Ah, que es que yo no soy... Bueno, eche para allá que yo los altivos no los tolero. Pero eso somos. ¿Qué? Lo que dice la Biblia: envidiosos, ladrones, homicidas, chismosos, todo lo que acabamos de leer, eso somos. Y la Biblia nos confronta y nos dice: esos son ustedes. Ah, pero es que yo no... Eche para allá. Ah, pues, eche para allá. Pero el que viene es: Señor, yo sé que eso soy. Pero ten misericordia de mí. Ah, porque Él es un Dios misericordioso. Amén, amén, amén. Y aquí quiero resaltar algo, porque hay gente que tiene un concepto de Dios equivocado. Yo escuchaba a alguien decir: no, es que Dios, ¿cómo va a lanzar al infierno a alguien si Dios es amor? Bueno, yo le pongo un ejemplo a esa persona. Supongamos que la persona más misericordiosa y más buena de Argentina la graduásemos el día de hoy como juez de la República de Argentina. Eso es un amor, eso es una madre, como decimos ese muchacho, eso no mata una mosca. Mejor dicho, él llora porque sí, porque no. Primer caso, le llevan un homicida. El fiscal demuestra que es un homicida, que mató a un niño, en fin. Queda comprobado que lo es, pero como el juez es tan bueno, dice: no, papi, váyase para la casa, qué pesar, qué pecadito, lo vamos a mandar para la cárcel. ¿Pasaría eso? No. Por muy bueno que sea, no puede omitir su justicia, la justicia de la nación. Él tiene que administrar justicia. Hay gente que cree que Dios es así, que entonces el pecador haga y deshaga y qué pecadito que se vaya. No. Delante de Dios nada puede escapar, de la justicia de Dios nadie se escapa. Amén, amén. La Biblia dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, en prisiones de oscuridad reservados para el día del gran juicio. Mire, no los perdonó. Y si dice que no los perdonó es porque omitieron objeción de perdón. Imploraron, enviaron algún recado, pero Dios les dijo no. O sea, la justicia de Dios pesa. Y si uno cree que la justicia del mundo pesa, la de Dios más. Es muy pesada. Pesa tanto que Cristo cayó cargándola, siendo un hombre fuerte. Porque Cristo fue un hombre fuerte. No todos ayunan 40 días en un desierto. ¿Cierto? Pero cayó cargando la justicia de Dios, la cruz. La justicia de Dios pesa.
Bien que Dios es amor, pero es justo. Y a nadie, la Biblia dice que Él no tomará por inocente al culpable. No, si es culpable, hay que pagar. Esa es la justicia. Pero también sabemos que Él es un Dios misericordioso. Y particularmente con el hombre. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce nuestra condición y sabe que somos polvo. Es decir, nosotros no somos nada. La Biblia dice que si pesan las naciones en una balanza, su peso sería menos que nada. Sino que el hombre tiende a ser orgullosito, ¿cierto? Como venimos hablando. Pero el hombre no es nada, no somos nada. Dios entonces decidió justificarnos a costas de su propia vida. Nosotros estábamos distantes de Dios, es decir, esos no me los presenten aquí ni por nada porque ya saben lo que les va a pasar. Eso éramos nosotros, distantes, destituidos. ¿Qué significa la palabra destitución? Bueno, leemos por la noticia, ¿cierto? De que ciertos policías hicieron mal uso de la fuerza y fueron destituidos de la institución. ¿Qué es ser destituidos? Que usted se va por la puerta de atrás. Sin honores, sin nada, eche mi hijo, váyase que no lo quieren ver. Así fuimos destituidos nosotros de delante del Señor. ¿Por qué? Porque somos lo que la Biblia está diciendo que somos. No peleemos con Dios, porque somos mentirosos, fornicarios, adúlteros, envidiosos y todo de ahí para adelante. No, es que eche para allá. Eso es lo que nos dice la palabra. Dios no tolera al altivo y orgulloso. Pero, ¿qué es la humildad? La humildad es aquella persona que reconoce su bajeza, que reconoce su pobreza, que no tiene nada. La Biblia los llama los pobres de espíritu, porque el espíritu es el que da vida y en nuestro espíritu, ¿qué vida va a haber? No hay nada. Somos pobres. Y Dios ama la humildad. Cuando el hombre reconoce su maldad y su oscuridad. Ahora, Dios ha provisto entonces propiciación por el pecado del hombre. Un Salvador, el Cristo. ¿Y qué dice? Vamos a leer Romanos 4. Pero primero Romanos 1:17, por favor. Romanos 1:17. ¿Estamos allí? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. En el Evangelio la justicia de Dios es revelada. Es decir, Dios es un ser equilibrado. Y para Él manifestar su gracia necesita primero manifestar la justicia. No puede haber paz sin justicia. Mire, yo hablo de mi país. Se inició un proceso de paz que yo nunca le vi futuro. Y hasta hoy no lo tiene. ¿Por qué? Porque carece de justicia. Y la Biblia dice que el resultado de la justicia será la paz. ¿Cómo puede haber paz sin justicia? Eso es imposible. Esa ecuación no cuadra. Siempre para que haya paz se necesita justicia. Ahora, nosotros carecíamos de paz para con Dios. Donde nos asomáramos, ya estábamos condenados. Pero ahora Dios presenta su justicia, ¿para qué? Para darnos paz para con Dios. Por eso dice el apóstol, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y cómo somos justificados? Bueno, la propiciación por nuestro pecado es Cristo. La Biblia dice que al que no conoció pecado, Dios lo trató como al pecado mismo.
Cristo cargó nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra maldad, el fruto de todas esas maldades y cosas que nosotros cometimos y cometeremos inclusive. Él las cargó en la cruz. ¿Sí? Las cargó. De hecho, por eso Cristo, y aquí hay un misterio, pero no vamos a entrar en él. Cristo en la cruz mismo dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Cristo quedó solo en la cruz. Solo. Porque Dios es santo. Hay una separación del Espíritu de Dios. Recordemos que Cristo es Dios hecho humano. No es Dios Hijo como a veces se llama, no. Ese término no está en la Biblia. No. Cristo es un humano. Dios se hizo un humano, sin dejar de ser Dios en la inmensidad del infinito, porque Dios no puede ser contenido por nada. Lo cierto es que como humano quedó solo en la cruz y la divinidad se apartó de él. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y en ese momento el pecado estaba cayendo sobre Cristo. Como dijo alguien, los sucios demonios pusieron sus manos sobre él. Por mi maldad. Por mi pecado. Por mi oscuridad. Por todo eso que ya mencionamos. Sufrió la cruz. Para que nosotros entonces fuésemos justicia de Dios en él. Es decir, nosotros huíamos de la justicia, aunque el juicio ya era muerte. Los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice la palabra. Pero Cristo sufrió mi muerte, sufrió mi condena, para que yo tuviera paz para con Dios. Es decir, en este momento Dios me mira y estoy a paz y salvo. La justicia que Dios demanda ha sido cumplida. No por mi mérito, sino por el mérito de Cristo, que es el que nos justifica. ¿Sí me hago entender? Amén. Entonces, eso es lo que hace Cristo por nosotros. Nos libera de nuestras culpas. Si el ser humano entendiera esto, correría a los pies de Cristo. Si el ser humano entendiera lo que estamos hablando en esta tarde, no daría un día más a su pecado. ¿Por qué? Mire la gracia de Dios. Dice Colosenses que Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria, porque estaban en el cielo firmado nuestra maldad, nuestro pecado y nuestra condena, digno de muerte. Eso pesaba en el cielo contra nosotros, digno de muerte. Cristo tomó esa acta y la puso en la cruz. Amén. De modo que Dios me ve a mí hoy y estoy en paz con Él. Justificados pues para con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, no le debo a Dios. ¡Qué maravilla! Amén. Hombre, es imposible que entendamos esto y no nos dé alegría. Amén. Y no nos dé gozo. Por eso decía entonces el salmista, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Mire, lo que pasa es que la oscuridad cubre el entendimiento del mundo. A mí me gusta ver algunos programas de televisión, entre ellos las entrevistas que hacen algunos presos condenados a muerte.
Es muy triste porque uno toca el drama de la humanidad. Hace días leía las últimas palabras de un condenado a muerte. Antes de que le aplicasen la inyección, dijo: un hombre es más que su peor error. Alguien decía mientras los entrevistaban: ellos me robaron toda esperanza, porque lo condenaron a 15 perpetuas y a último le dieron pena de muerte. Y lo que ellos llaman muerte, decía él, yo lo llamo libertad. Otro decía: yo me sueño cada rato viéndome en mi cumpleaños 99, viéndome las manos arrugadas y saliendo libre, porque creo que según la ley de los Estados Unidos, si usted cumple 99 años en prisión, lo liberan. ¿Quién llega a 99 años en prisión? Eso, palabras de gente condenada. Pero condenados a una vida que tarde que temprano van a escapar de ella, a través de la muerte. ¿Quién puede escapar de la prisión eterna? ¿Quién? ¿Quién? Mire, yo les he hablado a ustedes del libro de Enoc, que es un libro apócrifo. Yo lo he leído, pero en ese libro se siente mucho el juicio de estos ángeles. Es muy explícito respecto a este juicio. Y dice que estos ángeles le rogaban a Dios, a Enoc, que por favor pidiera delante de Dios los perdonara, porque ellos ni siquiera podían mirar al cielo. Y Dios le envió a decir que no, que su pecado era grande y fueron ocultos en oscuridad, reservados para el día del juicio. No hay esperanza, no hay esperanza. Nadie sabe qué es vivir sin esperanza sino el que está condenado a perpetua. Vivir en una celda y saber que usted nunca jamás va a salir de ahí y ahí va a terminar su vida. Solo el que comprende eso entiende entonces lo que predicamos. El hombre fue condenado a muerte eterna, muerte eterna, prisiones de oscuridad. A eso fuimos condenados, todos. Ninguno quedó libre de esa condena. ¿Por qué? Porque ya como hemos leído en Gálatas, ¿cierto? Porque somos adúlteros, fornicarios, mentirosos, hechiceros, todo esto que nos podamos imaginar. Por eso la Biblia nos dice: ustedes son dignos de muerte. Ahora, Cristo viene y dice: bueno, está bien, mi justicia los condena, pero mi misericordia les va a ofrecer gracia. Amén. Oigan esto. El ser humano es el único ser en todo el universo que puede darse el lujo de decir: mi Creador murió por mí. Y no somos los seres más grandes del universo. En el universo hay infinidad de seres, y la Biblia los llama príncipes, tronos, potestades, gobernadores, muchos más grandes que nosotros. Ninguno puede decir: el Todopoderoso ofreció su vida por mí. Ninguno. Nosotros somos los únicos que nos podemos dar ese lujo. Amén. ¿Se entiende por qué el diablo nos aborrece tanto? Somos los únicos que podemos decir: Él ofreció su vida, pagó mi culpa, pagó mi deuda, ya no tengo condenación eterna. Yo era reo de justicia, pero ahora Dios me mira y me ve con la hoja de vida limpia. Romanos 4, 7 y 8, aquí ya empezamos a concluir. 4, 7 y 8. Dichoso aquel a quien se le ha perdonado la culpa y se ha cubierto su pecado. Dichoso aquel a quien el Señor no le tiene en cuenta su delito. Ok. Dichoso. Esto es mejor que me digan que me gane el telequinos. Que Balot. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Oiga, qué maravilla es. ¿A usted no le parece eso maravilloso? Amén. Uno venir delante de Dios, un pecador como este, venir delante de Dios y Dios mírame y decirme: este muchacho está limpio.
Tiene la hoja de vida blanca. Una joyita de esas. Y saber que tengo que mirar a Cristo y decir, es por ti. Tus méritos me hacen estar delante de Dios como una blanca paloma. ¿Sí? Es Él. Cristo dijo, vea, yo le voy a pagar su deuda. Por eso nosotros hoy no necesitamos de un sacerdote. Eso de que el sacerdote, no. Nosotros tenemos entrada libre. Amén, amén. Porque ese era el trabajo del sacerdote, rogar por otro. No, nosotros podemos entrar delante del trono de Dios cuando se quiera. Somos recibidos. ¿Por qué? Porque tenemos paz para con Dios. Porque Dios nos mira y nos mira limpios. Porque delante de Dios no se puede entrar en maldad. Nadie. Él es santo. Por eso dijo el Señor a Moisés, no me verá hombre y vivirá. ¿Por qué? Porque la maldad que hay en el hombre lo consume y lo destruye. Y por eso cuando él le dijo, muéstrame tu rostro, él dijo, no, pero te mostraré mi espalda. Lo cierto es que ahora tenemos entrada delante de él sin ser consumidos. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. Somos perdonados de todos nuestros delitos, de todas nuestras maldades. Ahora Dios, por medio de Jesucristo, nos justifica y nos hace estar delante de su presencia. Yo no sé si a usted le alegra esto, pero a mí me alegra mucho. Porque cuando uno más vive, más le pesan los pecados. Y cuando uno más vive, uno sabe quién es uno. Y cuando uno más vive, uno más sabe que uno le ha hecho daño a la humanidad. Pero cuando alguien viene y dice, dame esa carga, yo la llevo, sufre mi culpa, sufre mi pecado, sufre mi consecuencia, y ahora Dios me mira y dice, es que usted no ha hecho nada malo. Yo, Señor, yo no he hecho nada malo. No, yo usted ya aquí ya está limpio, ¿cierto? O sea, no hay nada mejor que usted le deba 50 millones al banco, que usted vaya a abonar 1 millón de pesos y el banco le diga, no, es que usted aquí no aparece debiendo nada. Amén. ¿Cierto? En serio, mire bien. Miran en el sistema, antes le aparece plata. Sí me hago entender lo que hace Cristo con nosotros. Nos perdonó, nos libró de nuestra condena. Yo estoy seguro que si yo me fuera a las cárceles, al pabellón de la muerte en los Estados Unidos y abriera las celdas y les dijera, son libres, váyanse, son libres, esa gente saldría gozosa. Al menos mucho, ¿no? Eso es lo que le predicamos al mundo, y el mundo no da un paso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, porque el príncipe de la potestad de los aires cegó el entendimiento. Por eso el hombre no viene a Cristo, porque no entiende. Pero si entendiera que está en el pabellón de la muerte, porque en Estados Unidos cuando una persona es condenada a muerte no la matan al instante, ¿cierto? Sino que va a una prisión. Y pueden pasar 5, 10 años. Lo cierto es que ella vive como que en cualquier momento la llaman. Cada día viven como que ese va a ser el día de condena. Mire con qué incertidumbre se vive. Ya está condenado a muerte, viva, pero ya en cualquier momento, mi hijo, venga para acá y para la silla. Así está el hombre. El hombre fue condenado a muerte por el cielo, por la justicia de Dios. Vive, pero sabe que en cualquier momento cayó y va a prisiones eternas de oscuridad. ¿Ya? Sin embargo, estamos en este pabellón de la muerte predicando que alguien pagó la culpa. Estamos abriendo las prisiones. Salgan, corran. Y muchas veces el ser humano no mueve un dedo. Pero si yo me parara a predicar, venga, le doy la unción especial para que pueda conseguir $1 millón, hacen fila. Este es el engaño del diablo. Por eso hoy muchas iglesias se llenan y son de miles y de 10 miles.
porque les predican dinero, porque es que venga, porque es que aquí hay un profeta especial que impone las manos y cae la plata. Miren en los asientos que hay oro. Así he escuchado. Hay piedras preciosas lloviendo. No. Lo que Cristo nos quiere decir es, ustedes son malos. Ustedes son dignos de muerte, pero yo pagué el precio de ustedes para que sean libres. Amén. Salgan, corran. Eso es lo que hace la palabra. Y eso es lo que queremos que el hombre entienda, antes que cualquier otra cosa. Dios nos está ofreciendo justicia a través de Cristo, porque eso es lo que hace que entre Dios y nosotros haya un muro en el cual el hombre no puede acceder a Dios. ¿Cuál? La injusticia, la maldad. Pero Cristo dijo, vengan que yo pagué, yo tumbé el muro. Vengan para que ustedes puedan presentarse delante de Dios como quien no debe nada, como que está paz y salvo, para que Dios los escuche, para que Dios los ame. Amén. ¿Sí? Para que Dios les dé todo aquello que Él quiere darles. Ese es nuestro evangelio. Justicia gratuita para todos. Eso es lo que Cristo está ofreciendo. Justicia gratuita para todos. Amén. Sabemos que no podemos. Yo no puedo desarrollar mi justicia. Yo no puedo decir, no, ¿cómo borro mis pecados de aquí para atrás? Bueno, me voy a empezar a portar bien de aquí para adelante. Sí, pero ¿cómo borro lo que he hecho? No hay forma. Yo no puedo desarrollar justicia. Pero Cristo dijo, yo te limpio. Señor, pero he hecho esto, aquello y lo otro. No importa, yo pago. Señor, pero es que son dignos de muerte los que han hecho eso. No importa, yo muero. Eso hizo Cristo. Señor, ¿está seguro? ¿Quiere morir? Sí, yo muero. ¿Quién puede decir eso por nosotros? Cristo ofreció su vida por nosotros. Ahora no carguemos con el pasado. Somos justicia de Dios en Él. Miremos a la cruz y démosle la gloria al Señor, démosle la honra a Él. Amémosle, porque Él es nuestro libertador. ¿Quién nos ha justificado? Delante de Dios. Ahora aparecemos delante de su justicia como con una hoja de vida impecable, limpia, por el sacrificio de la cruz. Vivimos por Él. Así que deudores somos, dijo Pablo, pero no a la carne, sino al Espíritu de Cristo, ¿sí? Quien se ofreció por nosotros, para justificarnos de una deuda impagable. Démosle gracias a Dios por su palabra, por su sacrificio, por su cruz. Y la buena noticia es que tenemos justicia, no por nosotros ni por nuestra virtud, sino por Cristo. Amén. Hemos sido justificados delante de Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra.